Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Nuevamente es una alegría y es un gusto verlos a través de esta plataforma virtual. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas, la maestra del curso de química del cuarto grado de primaria del Colegio Andino. Antes de iniciar nuestra sesión, vamos a agradecer siempre a nuestro Padre Celestial por mantenernos sanitos, por darnos esta oportunidad de estar conectándonos, ¿sí? Y también vamos a dejar en claro nuestros acuerdos. Siempre es bueno recordarlos porque ya ustedes lo saben y lo están cumpliendo y los felicito por ellos. Nuestro acuerdo es tener cerraditos los micrófonos mientras estamos desarrollando la clase y solamente lo vamos a activar cuando vamos a realizar nuestras preguntas, ¿ya? Recomendándoles que se tienen que abrigar, niños, está haciendo mucho frío para no enfermarnos. Muy bien, teniendo en claro nuestros acuerdos, vamos a pasar a nuestro propósito. Nosotros sabemos que durante todas nuestras clases tenemos que tener un propósito. Y el propósito de nuestra sesión es que al término ustedes tienen que tener la capacidad de poder diferenciar los cambios físicos que ocurren en la materia y de qué manera estos cambios van a ser afectados en nuestras actividades diarias. Como siempre, vamos a empezar con una pregunta. Ustedes de repente les ha ocurrido ello, ¿no? ¿Qué ocurre cuando quemamos un papel? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Han quemado algún papel en alguna oportunidad ustedes? ¿Qué dice Guillermo? Miss, Sí. ¿Qué pasó cuando yo quemamos? sí un día. Se contamina, Se convierte en carbón. Muy Y hace bien. cenizas. Empieza, y después Ya ¿qué hace empieza a salir? ceniza. Miren por acá. ¿Qué hay? Un humo. humo. Al momento que se va quemando el papel, se va formando una ceniza, pero a la vez va haciendo calor, va ardiendo y va transformándose en humo. ¿Ya? Nuestra vida está rodeada de muchos cambios. En este caso, cuando quemamos el papel está sufriendo un cambio, está sufriendo una transformación. Este papel ya no va a ser papel, porque al final ya queda ceniza y se convirtió en este humo. A todo este proceso son cambios. Nosotros vamos a pasar constantemente por diversos cambios, ¿ya? El crecimiento mismo que ustedes están experimentando ahora es un cambio. Cuando nacimos pequeñitos, ¿no? Midiendo de repente unos 70, 80 centímetros o menos tal vez. ¿Y cómo están ahora? Han crecido. Quiere decir que hay un cambio. Nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente está rodeado de constantes cambios, como en este caso, al quemar el papel está sufriendo un cambio. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos a quemar el papel, nos damos cuenta de que el papel está sufriendo un cambio, de que ya no va a ser papel, sino se convierte en ceniza y en humo. Y a la vez está produciendo calor, una energía. Hoy día vamos a estudiar ello, jóvenes, niños. Vamos a estudiar los diversos cambios que ocurren en nuestra naturaleza. A esos cambios se le conoce como fenómenos físicos y fenómenos químicos. ¿Ya? ¿Qué es un fenómeno? El fenómeno, dice, va a ser la transformación que sufre la materia por acción de algún agente energético. Eso, ustedes tienen su resaltador, tenemos que ir resaltando esa parte importante en nuestro libro. ¿Ya? Dice, es una transformación que sufre la materia por un agente energético. Esta transformación hace que la materia ya no se vea igual que antes, va a haber un cambio. Todo cambio o transformación que ocurre en la naturaleza por acción de algún agente energético como la luz, el calor, el fuego, un rayo, etc., lleva el nombre de fenómeno. Estos cambios obedecen a la naturaleza de cada sustancia y pueden ser
los siguientes. Entonces, estamos diciendo, en nuestra naturaleza vamos a sufrir, vamos a observar cambios. Por ejemplo, hemos hablado la semana pasada de los cambios de estado de la materia, ¿se acuerdan? Cuando pasaban del estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso, y se formaba el vapor del agua, las nubes, y se formaba la lluvia. En este caso ocurría lo que es un cambio, es un fenómeno. Entonces, nuestra naturaleza vamos a observar constantemente cambios. Aunque hay un cambio, por ejemplo. Podemos observar la lluvia. Hay momentos en que, por ejemplo, ahorita está despejado, no está lloviendo, pero si hay un momento en que empieza a llover, ocurrió un cambio. Está cambiando, ¿ya? Está ahora la presencia de la lluvia, que es un fenómeno. Luego también, si una persona, por ejemplo, está yendo en su bicicleta y de repente su bicicleta se enrieda con un cable, la persona cayó. De lo que estaba feliz en su bicicleta, ya cambió, ¿ve? Ahora está tirada en el piso. Es un cambio. A todos estos ejemplos se les conoce como cambios o fenómenos. ¿Qué es el fenómeno? El fenómeno va a ser la transformación que sufre la materia por acción de algún agente energético. Por ejemplo, acá, para que el agua se evapore, ¿quién tiene que actuar? El calor. Para que la nube se pueda enfriar, ¿quién va a actuar? La temperatura. Y se forma la lluvia. Este cambio ocurre por un agente energético que es el calor, ¿no? La lluvia, agente de calor. Acá, ¿quién es el agente energético? Es la fuerza de la bicicleta, que estaba yendo a velocidad. Se enredó con el cable y hizo que la persona se pueda caer. Es un cambio, es un fenómeno. Entonces, fenómenos van a ser todas aquellas transformaciones, todos aquellos cambios que va a sufrir la materia por acción de un agente energético. Ahora, los cambios pueden ser de dos tipos. Cambios físicos. ¿Qué es el cambio físico? Es un cambio pasajero. Es un cambio momentáneo. ¿Ya? Es un cambio que no va a durar mucho. Es un cambio pasajero que no modifica o altera la composición química de la materia. Es decir, su forma interna no cambia, la forma interna no cambia. Solo se modifica su forma externa. Por eso no se le ve igual. Este fenómeno es reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que va a regresar, puede retornar. ¿Ya? Ustedes habrán visto a veces de repente unas flechitas que son así. ¿Qué quiere decir? Que son reversibles, pueden regresar. Todos los cambios de estado, fusión, evaporación, solidificación, sublimación, van a ser cambios físicos. Cuando cortamos papel, cartón o madera, va a ser un cambio físico, ¿ya? Entonces los cambios físicos se van a caracterizar porque va a ser un cambio pasajero. Porque la materia no va a cambiar, va a ser la misma. Y que puede regresar a ser la materia anterior. Por ejemplo, mire, cortamos la madera. ¿Ya? Cortamos la madera. Esta maderita que está saliendo, el acerrín que se forma, pregunto, ¿será materia o no será materia? Perdón, ¿será madera o no será madera? Sí, es materia. Madera. Entonces, este tronco se está transformando en acerrín. Es un cambio físico porque sigue siendo madera, no cambia. Sigue siendo la misma materia, es madera. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos otro. Yo tengo un clavo y lo voy a doblar. Acá el clavo está derechito y luego está doblado. ¿Ha cambiado o no ha cambiado el clavo? No. Sí, ha cambiado en forma. Ya ha cambiado. Es un cambio físico. Este es un cambio físico porque sigue siendo clavo.
sigue siendo clavo, no se ha transformado en otra sustancia. Sigue siendo clavo, ¿ya? Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el hielo, que se va a empezar a derretir. De lo que era un bloque sólido, un hielo duro, ahora se está transformando en agua. ¿Está cambiando o no está cambiando este bloque? Sí, Está cambiando. Está cambiando. Pero, físico. muy bien, pero ¿sigue siendo agua. agua o no sigue siendo agua? Sí. Sigue siendo agua. El hielo que está duro es agua. Y cuando se derritió también sigue siendo agua. Como es la misma sustancia, estamos hablando de fenómeno físico. Fenómeno físico es entonces el cambio que sufre la materia, pero sigue siendo la misma materia. El clavo está derechito, lo doblo, cambió de forma, pero sigue siendo clavo. Tengo un tronco de madera, lo voy a cortar, se convierte en aserrín. Este es un cambio físico, porque el aserrín sigue siendo madera. Entonces, en el cambio físico, la materia no va a cambiar su estructura interna, va a seguir siendo la misma materia. Lo único que ha cambiado es la forma, la parte externa, nada más. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del fenómeno químico. En cambio, el fenómeno químico sí va a ser, es un cambio que altera y modifica la composición interna y la forma externa de la materia. Es un cambio irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no va a volver a regresar, no puede regresar a hacer lo mismo. Es irreversible, porque la materia se ha transformado en otra. Se originan nuevas sustancias con propiedades diferentes al estado inicial. ¿Ya? Se cambia. No va a ser la misma, va a cambiar. Por ejemplo, hemos visto al quemar un papel. El papel es una estructura delgada, suave, blanca, pero cuando le prendemos, empieza a cambiar. A este proceso se conoce como combustión. ¿Qué es la combustión? Se produce en la acción de quemar un papel, una madera o cualquier sustancia orgánica. La combustión es un ejemplo de fenómeno químico, porque el papel al quemarse ya va a convertirse en ceniza y en humo. Y la ceniza y el humo van a ser sustancias diferentes al papel. Ahora, este humo y esta ceniza, ¿podrá volver a convertirse nuevamente en papel? No. Porque el humo ya se fue al espacio. No se puede. Cuando no regresa, cuando no se puede regresar al estado natural como era, o sea, llegar a ser papel, es un cambio químico. Químico es cuando ya cambia la estructura. El papel deja de ser papel y se convierte en sustancias diferentes al papel. ¿Ya? Ahí estamos hablando de fenómenos químicos. Quemamos las maderas, estamos quemando el tronco, lo prendemos. Cuando hay acción de arder, cuando arde, estamos hablando de combustión. Acá las maderas se están empezando a arder. Al final, ¿qué están produciendo? Van a formar carbón, ceniza, pero también está liberando humo. Entonces, estas maderas ya no van a volver a ser madera. Se están convirtiendo en sustancias diferentes a la madera. Por eso decimos que es un cambio químico. ¿Ya? Cambio químico es cuando la materia va a cambiar y se va a formar sustancias diferentes a lo que era ellos. En cambio, en el cambio físico, miren, yo tengo el hielo, estaba en sólido y se empieza a derretir. Los dos son agua. Pero el agua, cuando se derrite todo, ¿yo lo puedo volver a convertir en hielo o no? Sí. Cojo el agua y lo voy a llenar a una cubetita y lo pongo a la refrigeradora y nuevamente se convierte en hielo. Entonces, cuando puede convertir y regresar
de agua a hielo y de hielo a agua, estamos hablando de un fenómeno físico. Tengo el clavo que estaba derechito y lo doblé. ¿Y lo puedo volver a enderezar y regresar a hacer el clavo derechito o no? Sí. Por eso estamos hablando de fenómeno físico. El fenómeno físico es aquel cambio en la que puede regresar a hacer lo que fue. ¿Ya? Puede regresar a hacer lo que fue. En el caso del aserrín, están moliendo y están partiendo la madera y lo convierten en aserrín. ¿Cómo podría yo regresar a hacer? No se puede. Puedo usar de repente un poco de cola, juntar el aserrín, ponerlo en un molde y puedo regresar a formar de repente la madera, ¿no? Pero la característica del fenómeno físico es de que la sustancia debe regresar, puede regresar, no cambia, sigue siendo agua, agua, clavo, clavo, madera, madera. En cambio, en el fenómeno químico, ahí sí cambia. El papel se transforma en ceniza y en humo. Y esa ceniza y humo ya no puede regresar a ser papel. El tronco se está quemando, se está convirtiendo en ceniza y en humo. Ese humo y esa ceniza, ¿lo puedo volver a convertir en tronco? Ya no. Ya son sustancias diferentes. En ese caso estamos hablando de fenómeno químico. Entonces los fenómenos químicos son irreversibles, ya no van a regresar a ser lo que fueron a un inicio. Y en el fenómeno químico, la materia original va a cambiar en otras sustancias nuevas, diferentes al cuerpo inicial. Un ejemplo de fenómeno químico, la combustión. La combustión es cuando la materia orgánica va a arder. ¿Ya? Otro ejemplo de fenómeno químico, tenemos la oxidación. ¿Ustedes han visto algo que se ha oxidado? Sí, un clavo. Muy bien, y Yo que un clavo. ¿Quién también. más? Yo también, Miss. Latas de leche. La lata de leche. Viejo, Miss. ¿Y en qué momento se oxida? Algunas veces Miss se oxida con el agua. Con el agua. Muy bien, otras. Con el aire. Cuando están en el patio, cuando están en la calle, cuando están expuestos al medio ambiente. ¿Ya? Con el tiempo Muy se va bien. oxidando. Entonces, la oxidación también es un fenómeno químico, porque ese clavo que se oxidó ya no va a volver a regresar a ser el clavo nuevo, ya no. Entonces, la oxidación, mire, un metal, el fierro, el hierro, el cobre, cuando se empiezan a oxidar, ¿ve? Cuando están en el medio ambiente, de lo que eran nuevecitos se empiezan a formar esa sustancia amarillenta y se carcome el metal. Esa sustancia amarillenta, ese polvillo amarillento ya no va a volver a regresar a ser el material nuevo. Imagínense que yo tenga la lata de leche Gloria nuevecita y se oxidó. Está así. ¿Podré yo regresar a recuperar la lata nueva de ahí? No. No puedes. El óxido ya es una sustancia nueva. Estas latas del carro, de la puerta, de los clavos, de los tornillos, de la cadena, miren cómo se hacen huequitos, eso ya no se puede recuperar. Entonces la oxidación también es un fenómeno químico. Pero no solamente los metales, también se oxidan otros componentes químicos como el litio, el sodio, etc. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado seguramente que la mamá les dio una manzana, lo comieron un momento y al poco rato empezó a negrearse. ¿Les pasó? Sí, me ha pasado a mí muchas veces. A eso se llama Me pasó muchas veces y ni siquiera terminé la manzana. También se llama oxidación. La manzana cuando está en contacto con el medio ambiente, con el oxígeno, se va a empezar a oxidar. O sea, se va a empezar a negrear. ¿Ya? A eso se llama fenómeno químico. Porque ya no va a regresar a ser lo que fue en un inicio. ¿Ya? La oxidación, entonces, es otro fenómeno químico. Otro fenómeno químico.
O sea que no va a volver a regresar la respiración. Cuando nosotros respiramos, miren acá, ¿qué hacemos? ¿Qué va a Botamos absorber? el aire. ¿Qué vamos a absorber aire. cuando empezamos a respirar? Aire, El aire. aire, el aire. Pero en el aire, ¿qué tenemos? El oxígeno, el Lo que oxígeno. va a respirar es el oxígeno. Y cuando va a eliminar, ¿qué cosa elimina? ¿Oxígeno? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y miren, el oxígeno que ingresó es diferente al dióxido de carbono que salió. Por lo tanto, este dióxido de carbono ya no va a volver a regresar a ser oxígeno. La Ha digestión ocurrido tampoco. una combustión dentro de nuestro cuerpo, un cambio químico. Por lo tanto, ingresa una sustancia y sale otra sustancia diferente. Ingresa el oxígeno y sale el CO2. Son sustancias diferentes y por ello es un fenómeno químico. En la alimentación, a nuestro cuerpo, ¿qué va a ingresar? Ingresa, por ejemplo, El el pan. alimento. En nuestro desayuno hemos comido pancito. Ya, va a ingresar el pan. Pero al empezar a masticarlo, ya se forma el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio va a llegar al estómago y se va a formar, se va a combinar con otras sustancias y ese pancito ya no va a ser pan. Ya se va a convertir en nutrientes que van a ser absorbidos por nuestras células, nuestras vellosidades intestinales y van a pasar a alimentar a nuestras células. Y lo que no sirve ya se desecha. Y ese desecho no es igual al pan que ingresó. ¿No es cierto? Entonces ha habido cambios diferentes. ¿No? Lo que se ha desechado, ¿qué cosa han sido? Las heces. ¿Sí? Y ello es muy diferente al alimento que hemos ingresado. Por lo tanto, la alimentación, la digestión es un cambio químico. ¿Ya? Es un cambio químico. Otro cambio químico, la fotosíntesis. Mira la plantita, ¿qué va a absorber? Absorbe la luz, absorbe el dióxido de carbono, que es el CO2, absorbe el agua, que es el H2O. Todo ello va a ingresar a la hojita, va a ingresar. En la hoja va a ocurrir un proceso químico, es un cambio químico. ¿Y qué va a formar? Va a formar el carbohidrato y el oxígeno. El carbohidrato es lo que nosotros nos vamos a comer, por ejemplo, en una manzanita. Va a formar la manzana. Nosotros nos comemos esa manzanita y ahí estamos teniendo el carbohidrato. Esa manzana se ha formado de la combinación de la luz, el CO2, el agua y ese proceso que ha ocurrido en la plantita. Entonces, la manzana no es igual al CO2. La manzana no puede regresar a ser agua. El oxígeno no puede regresar a ser luz o CO2. Son materias que son diferentes a los que han ingresado. Por lo tanto, decimos que es un fenómeno químico. ¿Ya? Fenómeno químico. Entonces, hablamos de fenómeno químico cuando la materia se transforma en otra sustancia diferente y que ya no puede volver a regresar lo que fue a un inicio. En cambio, en el fenómeno físico sí, va a regresar a ser lo que fue en un inicio. No cambia. No cambia. Es lo mismo, es agua y es agua, es clavo, es madera y el acerrín también es madera, es lo mismo, no cambia, es la misma materia. En cambio, en el fenómeno químico sí cambia, el papel cambia en ceniza y humo, la madera cambia en ceniza y humo, el clavo se transforma o todo lo que se ha oxidado se transforma en esa sustancia amarillenta.
y ya no vuelve a ser el metal nuevo que era en un inicio. La manzana, cuando se oxida, esa manzana negrita ya no vuelve a ser la manzana nuevecita o la manzana verdecita que teníamos. Ya se oxidó. Cuando hacemos la respiración, es un cambio químico. Ingresa el oxígeno y sale el CO2. Son sustancias diferentes. En la digestión es un cambio químico. Nuestros alimentos ingresan al tubo digestivo y ahí ocurre un proceso químico y se transforma en nutrientes que va a la sangre y también los desechos que ya no sirven, que son diferentes a nuestros alimentos. La fotosíntesis es un fenómeno químico. Ingresa la luz, ingresa el CO2, ingresa el agua, ocurre ese proceso químico y se transforma en alimentos con carbohidratos, por ejemplo, la manzana, el trigo, los frijoles y oxígeno, que son diferentes, ¿ya? Va a haber entonces fenómenos químicos y fenómenos físicos. Muy bien, ahora sí. Vamos a nuestro libro. Pregunto yo, si voy a partir un pedazo de papel, lo hago pedacitos. A ver, dígame, ¿qué fenómeno es? Físico. Muy bien. Yo voy a agarrar... Papel viejito, A ver. pueden hacer nuevo papel. Muy bien. Voy a agarrar un ladrillo y voy a agarrar un martillo y lo voy a empezar a triturar, golpear hasta hacerlo polvito de ladrillo. Pregunto, ¿qué cambio es? Físico. Porque sigue siendo polvillo de ladrillo, ¿no? Polvillo de ladrillo. Muy bien. Si yo voy a coger un pedazo de plástico y lo voy a empezar a derretir, pregunto, ¿qué cambio es? Yamis, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Pueden repetir, por favor? Voy a derretir, tengo un pedazo de plástico y lo voy a empezar a derretir. Químico, porque se derrite con el fuego. Claro. Se derrite con el fuego. Muy bien, ahora empezamos entonces nuestro libro. Ya. Primera pregunta. ¿Es la transformación que sufre la materia por la acción de algún agente energético? ¿Se conoce? Fenómenos. El fenómeno se da por la transformación que sufre la materia por acción de algún agente. Energético. Agente energético, muy bien. 3. Es el cambio pasajero de la materia que no altera la composición química. Fenómeno Muy bien, el fenómeno físico. 4. Fenómeno de la materia donde solo se modifica la parte externa. Fenómeno físico. Muy bien, fenómeno físico. Es el cambio irreversible que sufre la materia, o sea, no regresa. Fenómeno Químico, muy bien. 6. Es el cambio que altera y modifica la composición interna y la forma externa de la materia. Fenómeno químico. Modifica la parte interna. Entonces, químico. Porque ya el papel ya no vuelve a ser papel, ya se convierte en ceniza y en humo. Por lo tanto, ha cambiado internamente. Es un fenómeno químico. Muy bien, seguimos. Quemar papel corresponde al fenómeno Químico. Muy bien, completen acá. Muy bien, químico, completen ustedes. Yo ya lo hice. Muy bien. 8. ¿Las 7? La acción de romper una regla es un fenómeno Físico. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un fenómeno Químico. muy bien, químico. Al meter a la refrigeradora un vaso de agua, este se congela y se vuelve sólido. Este es un ejemplo de fenómeno
Físico. Muy bien, físico. Escriban ustedes. Fenómeno físico. Sigo practicando. Los glaciales de los polos norte y sur están derritiéndose. A este fenómeno se le llama fenómeno Físico. muy bien. El hielo se está derritiendo, es un fenómeno físico. Doblar un papel corresponde al fenómeno Físico. muy bien. Solamente cambia su forma. Mira, sí. La respiración es un fenómeno Químico. muy bien, químico. 4. El fuego es un ejemplo de agente Energético. energético. 5. Es un ejemplo de fenómeno químico. ¿Cuál de ellos? Digestión. Muy bien, la digestión. Es un ejemplo de fenómeno físico. Doblar un papel. Doblar el papel. Doblar el papel. 7. Es un cambio irreversible. Perdón, reversible, o sea que regresa. Fenómeno físico. Fenómeno físico. Muy bien, fenómeno físico. 8. La digestión y la respiración son ejemplos de fenómenos químicos. 10. Corresponde a un fenómeno químico. Fotosíntesis. La oxidación de un clavo corresponde a un fenómeno Físico. no. Oxidación, no digo doblar. Químico. Muy bien. Bueno, ha sido un gusto. Muy bonito el trabajo del día de hoy. No olvidarnos de los fenómenos físicos y químicos que ocurren constantemente a nuestro alrededor. Ahora, ustedes me van a hacer esta tareita en los cuadernos. ¿Ya? Define qué son los cambios físicos, define qué son los cambios químicos y me va a dar 5 ejemplos de cada uno. 5 ejemplos de fenómenos físicos y 5 ejemplos de fenómenos químicos. ¿Ya? Ok, Miss. Oh, muy bien. Chao. Nos despedimos. Hasta luego, niños. Cuídense bastante. Chao, Miss. Hasta luego. Chao, chicos. Chao, Jessica. Chao, Jessica. Hasta el otro jueves. Hasta el otro jueves. Chao, hasta el otro jueves. Hermanita dice chao para todos. Chao, Paulita. Ahí estás con tu hermanito que te está ayudando o te está entreteniendo. ¿Te está ayudando? Él me está ayudando. Ah, muy bien. Muy bien. Chao, Fernanda. Chao. Chao, Diego. Chao, Diego. Chao, Carlitos. Chao, Ina. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, Miguelito. Chao, Miguel.